¿Qué tal, chavos? En esta ocasión vamos a ver eh, un problema relacionado con el tema de trabajo-energía, este, el cual dice lo siguiente. En un parque acuático, trineos con pasajeros se impulsan por una superficie horizontal resbaladiza, liberando un resorte grande comprimido. El resorte, con una constante de fuerza igual a 40 newtons sobre centímetro y masa despreciable, descansa sobre una superficie horizontal sin fricción. Un extremo está en contacto con una pared fija. Un trineo con pasajero cuya masa total es de 60 kilogramos se empuja contra el otro extremo comprimiendo el resorte 0.375 metros. Luego se libera el trineo con una velocidad inicial cero y preguntan qué rapidez tiene el trineo cuando el resorte regresa a su longitud no comprimida y cuando aún está comprimido 0.200 metros. Entonces aquí ponemos un esquema de nuestro problema. Acá imagínense que donde está el cursor es la posición de, del resorte en su longitud no comprimida o en su longitud natural. Eso quiere decir que desde esta posición hasta la que está aquí, por ejemplo, sería la compresión de 0.375 metros, ¿okay? Para el primer inciso. Entonces el problema nos dice que la constante de fuerza es de 40 newtons sobre centímetro, la masa son 70 kilogramos. Entonces nosotros ya sabemos que cuando un resorte se encuentra en su longitud natural o en su longitud no comprimida, su posición vale cero. ¿Okay? Entonces en este caso la posición inicial del resorte la vamos a tomar como esta que nos dice el resorte. Y su posición final para el primer inciso la vamos a tomar como la posición del resorte cuando está en su longitud natural, es decir, en x igual a 0. Entonces, para resolver el problema, aplicamos el teorema de trabajo-energía, el cual nos dice que el trabajo total es igual al cambio en la energía cinética. Entonces, debemos de saber cuáles son las fuerzas que realizan trabajo sobre nuestro sistema, y en este caso resulta que las únicas fuerzas que realizan trabajo son las fuerzas del resorte. Nosotros ya sabemos que el trabajo que realiza el resorte es igual a un medio de kx1 al cuadrado, aquí debería ir al cuadrado, perdón, menos un medio de kx2 al cuadrado, aquí también se me fue el cuadrado. Y esto tiene que ser igual a el cambio en la energía cinética, que ya cuando lo escribimos explícitamente es un medio de masa por velocidad 2 al cuadrado menos un medio de masa por velocidad 1 al cuadrado. Entonces, así nos queda nuestra ecuación, ¿no? Porque la única fuerza que actúa o que realiza trabajo es la del resorte. Entonces, metiendo los datos o sustituyendo los datos en esta expresión, resulta que este término se nos va a hacer cero y este último también se nos va a hacer cero. Lo cual nos lleva a que las ecuaciones ahora van a obtener esta forma que está aquí. Entonces va a ser que un medio de k por x1 al cuadrado tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Aquí recuerden, muchachos, que todo tiene que estar en las unidades correspondientes. Acá arriba o el problema nos dice que la constante son 40 newtons sobre centímetro, pero nosotros debemos de poner las unidades correctas. Entonces tenemos que pasar estos centímetros a metros, lo cual nos queda esta cantidad para la constante de fuerza. Y entonces aquí ya lo único que nos faltaría hacer es despejar esta velocidad 2. Y entonces, eh, al hacerlo, nos queda esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, si ustedes realizan las operaciones, les debe de dar que la velocidad cuando el trineo o cuando el resorte ya no está en su longitud no comprimida, debe de ser de 2.83 metros por segundo. Esa es la velocidad que tendría el trineo cuando el resorte regresa a su longitud no comprimida. ¿De acuerdo? Para el siguiente inciso, que cuánto es la velocidad, la rapidez, cuando el resorte aún está comprimido 0.2 metros,
Pues si dijimos que de este lado estaba la posición del resorte cuando no está comprimido, quiere decir que el punto 200 pues tiene que estar un poquito más para la izquierda, ¿de acuerdo? Y entonces nos pregunta el problema, pues qué velocidad lleva ahí el trineo. Entonces, para resolver esta parte, volvemos a aplicar el teorema de trabajo-energía, ¿ok? Y el cual nos va a quedar la expresión de esta manera, ¿ok? Nos queda aquí un medio de la K de la constante del resorte por x1 al cuadrado menos un medio de kx2 al cuadrado tiene que ser ahora igual a un medio de la masa por la velocidad de 2 al cuadrado. Aquí B1 sigue siendo 0 porque sigue partiendo del reposo de una velocidad 0. Y entonces despejamos de nuevo para B2, donde la expresión ahora nos queda de esta manera. Nos queda que es la raíz cuadrada de k entre m que multiplica a x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, donde x1 es 2.375 metros y x2 son 0.200 metros. Aquí le puse menos 0.375 metros y acá debería también ser menos 0.200 metros. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos diciendo que aquí está nuestra posición x igual a 0, recuerden que todas las posiciones que están a la izquierda del origen son negativas. Aunque esto puede ser irrelevante en estos casos porque si se fijan las posiciones están elevadas al cuadrado. Entonces, pues da igual si son positivas o negativas, pero bueno, hay que ser consistentes nomás con la notación. Entonces, si ustedes eh, sustituyen estos valores en esta expresión, van a encontrar ahora que la velocidad del trineo cuando el resorte aún está comprimido 0.200 metros es de 2.39 metros por segundo. Y esta es con esto acabamos el problema. Espero les haya quedado claro. Si no, pues no duden en preguntar.